Espérenme. Así que atentos. Las personas que... ujú, las personas que me deben el trabajo son Cristóbal Álvarez, Carla Arévalo, Alonso Cartagena, Matías Contreras, Giordano, Antay, Maximiliano Espinosa, Colomba Espinosa, Isidora Gallegos, Agustín Gómez, Matías Gómez, Ángel Gómez. Si alguno ya no existe, me avisa, ¿ya? Aarón Maluenda, Benjamín Mercado, Máximo Millán, Dante Pepe, María Rangel, Isidora Rubilán, Diego Salamanca y Cristian Ursúa. ¿Ya? Esos son los que yo no tengo nota. De los que no nombré, porque ya les tengo la nota, ¿ya? Y lo más probable es que la nota la suba en un ratito más a la plataforma, así que estaría hoy día en la tarde, o mañana más tardar en la mañana, ¿ya? Chiquillos, es súper importante que los que me deben el trabajo me lo envíen lo antes posible, porque yo les comenté que mientras más se demora, más es el descuento, ¿ya? Entonces, es mejor enviarlo antes y obtener una calificación alta, ¿ya? Por un trabajo que no era tan complicado, de hecho, ¿ya? Un trabajo que no es tan complicado y que es muy sencillo de realizar, chiquillo, ¿ya? Que investigar un tipo de alergia. Importante, me llegaron muchos PPT solitos. Recuerden que parte de la nota, chiquillos, es la exposición del PPT, que usted se grabe en un video no más de 1 minuto, no más. Ya tiene que ser cortito, porque si no es muy pesado para enviarlo por Gmail. Ya, recuerde que el video usted tiene que explicar la alergia que va a hablar, ¿cierto? Y qué precauciones puede tomar. Importante, si usted en el video va a leer, o sea, primero que todo, la idea es que no lea, ¿ya? Porque la lectura descuenta puntaje, ¿ok? Ya, chiquillos. Momento. Bueno, de hecho creo que todos los que están conectados son los que sí me lo han enviado. Así que, bueno, si hay alguien que está conectado y no me lo ha enviado, espero que me lo envíe, ¿ya? Porque recuerde, va bajando la nota con el retraso, ¿ok? Sí, Joaquín, yo hablé con la mamá, no se preocupe, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy está apuntada directamente a la nueva unidad, ¿ya? Que tiene relación con sexualidad y autocuidado. Voy a apagar la cámara, chiquillos, porque con cámara se me queda un poco pegado, ¿ya? Bueno, todavía estoy acá en el campo, entonces la señal o es la cámara o es hablar, ¿ya? Denme un segundito. Ya. Ya. ¿Se ve, chicos? La pantalla. ¿Se ve? A ver, no veo. Ya, súper. Muchas gracias, Santiago, Javi, Joaquín y Antonia. Muchas gracias. Ya, como les mencionaba, lo que vamos a comenzar a ver hoy día tiene que ver ya con nuestra última unidad, que es sobre sexualidad y autocuidado. Vamos a ir pasando por diversos conceptos, diversos contenidos sobre sexualidad. Es una unidad súper interesante, chiquillos. Hay que tomarla, digamos, de cierta forma con el respeto y ligado siempre a la ciencia, ¿ya? Importante también, ay, espérenme,
¿Se escuchó, chiquillos? Aló, ¿me escuchó? Ya como les mencionaba, es una unidad bastante larga y vamos a ir pasando en diversos conceptos, chiquillos, partiendo primero siempre desde la base que es conociendo el concepto de sexualidad, que es lo que vamos a ver hoy día, ya que es lo que entendemos por sexualidad, y antes vamos a ir abarcando distintos tipos de áreas dentro de la sexualidad, tipos de enfermedades de transmisión sexual. eh, bueno, también vamos a hacer ahí, vamos a ahondar un poco quizá en lo que es sistemas reproductores, etcétera. Ya, esta unidad de verdad es bastante interesante, sobre todo porque el tema de la sexualidad comienza a darse ya en etapas tempranas. Vamos a ver que sexualidad no es lo que pensamos siempre, ¿ya? Porque existe una mal concepción de que sexualidad es cuando una persona comienza su vida sexual activa. Y exactamente no es eso. Vamos a ver ahora que tiene que ver la sexualidad con otra cosa, que principalmente está implicada y relacionada con una etapa específica, que es la que ustedes están viviendo, que es la etapa de la pubertad, chiquillos, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es conocer el concepto de sexualidad y cuáles son las características de ella, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por sexualidad? ¿Ya? Se refiere a una dimensión, les voy a leer primero textual la definición y después la voy a ir explicando paso a paso, ¿ya? Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un humano, basada en el sexo, incluye género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, vamos a tener que, ¿por qué les puse este globito acá también? Sexualidad es un concepto diferente a la palabra sexo. Recuerden que la palabra sexo inclusive ni siquiera es el acto sexual como mucha gente piensa que puede ser, sino que sexo tiene que ver con el género, o es femenino o es masculino, o es hombre o es mujer, ¿ya? Son concepciones básicas que a lo largo del tiempo se han ido confundiendo de cierta forma, ¿ya? Eh, ¿A qué refiere esta definición, chiquillo, de sexualidad? Más que nada tiene relación con un conjunto de elementos, ¿cierto? Que al unirse, ¿sí? Forman una identidad personal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, no me quiero adelantar, pero vamos a ver en las otras diapositivas eh, que existen dimensiones de la sexualidad, ¿cierto? Es decir, dimensiones que son un conjunto de cosas que compone la sexualidad de una persona, ¿ya? Por ejemplo, la sexualidad de ustedes empieza a crearse desde la pubertad, no solo porque existen cambios físicos que van a implementar o van a, digamos, promover que ustedes empiecen a tener una sexualidad más activa. Recuerden que cuando les hablo de sexualidad, chiquillos, no estoy hablando de acto sexual, ¿ya? Estoy hablando de cambios a nivel hormonal, a nivel psicológico, a nivel social, ¿cierto? Sexualidad es como el ser humano cambia desde ser un niño a ser un adulto o un adolescente, bueno, en este caso es un chico puber, ¿cierto? Adolescente, empieza a tener relaciones en el sentido con otra persona, empieza a ser amigos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo social, cómo tú te empiezas a comportar dentro de un mundo, ¿cierto? Dentro de una sociedad, ¿ya? Cómo te vas a incluir, bueno, todos esos aspectos chiquillos de personalidad, todo tiene que ver con la sexualidad, ¿ya? Por eso les digo que el concepto de sexualidad es más amplio de lo que se cree, ¿ya? Bueno, si bien sí se abarca en la sexualidad el tema de reproducción, no es solo reproducción, porque por mucho tiempo se pensó que sexualidad era lo mismo que reproducción. No les digo la palabra sexo porque la palabra sexo no es el acto sexual, sino que es femenino masculino, ¿ya? Mencioné hace muchísimo tiempo, existen bases biológicas
o sustentos biológicos que dicen que la sexualidad se divide en 4 dimensiones. Vamos a ver que después más adelante se agregó una nueva. Tenemos 4 dimensiones, ¿sí?, que son fundamentales para el sustento de la sexualidad, es decir, que compone la sexualidad. Cada persona, en el momento que empieza su etapa de pubertad, empieza a desarrollar dimensiones biológicas, afectivas, sociales y psicológicas. Estas últimas 3, que son la psicológica, social y afectiva, se van a ir desarrollando de manera más lenta. Ya la biológica se va a desarrollar en la medida que usted se desarrolle en la etapa de pubertad. Y las otras 3 son más sociales, ya va a depender de cada persona. Puede que algunas personas quizás les guste más, no sé, conversar con la gente, sean más sociales, y no les va a costar tanto desarrollar estos 3 aspectos. Pero puede que haya niños o adolescentes que sean más introvertidos y les cueste más el poder comunicarse con otros, ¿ya? Entonces estas últimas 3 etapas van a depender de la persona, ¿ya? La biológica igual en todo caso, chiquillos, depende de la persona, pero tiene un rango, ¿ya? Por ejemplo, entre los 11 y 12 años va a empezar a llegar la pubertad, sí o sí, ¿ya? Puede que a alguno le llegue antes o puede que a alguno empiece un poquito después, a más tardar a los 15 años, pero no pasa de eso. En cambio, las dimensiones de la sexualidad en cuanto a lo psicológico, afectivo y social puede ser desde los 11 hasta los 25, 30 años, ¿ya? Que se dice que es la última etapa de desarrollo, ¿ya? Como la más importante, como cuando tú pasas de ser adolescente a la adultez, a la primera adultez, ¿ya? Que es cuando tienes entre 21, 22, ¿cierto? Que es cuando ya empieza el primer cambio. Bueno, tenemos la primera dimensión, chiquillos, que es la dimensión biológica, ¿ya? Que de cierta forma tiene relación con todo lo que es anatómico, funcional, propio del hombre, propio de la mujer, ¿ya? Aquí, este concepto, chiquillos, esta dimensión, está ligada directamente con la pubertad y su desarrollo, ¿ya? ¿Cuál es el desarrollo de la mujer? ¿Cuál es el desarrollo del hombre en esta etapa? No lo voy a entrar en profundización porque luego más adelante se descubrió cómo y se integró una nueva dimensión que es muy parecida a la biológica, que es la dimensión física, que hace referencia a los cambios en la pubertad, ¿ya? Pensemos también en la dimensión biológica más allá de la pubertad, sino como algo que viene desde tu ADN, ¿ya? Importante aquí también, bueno, al igual que en la dimensión física, la maduración de los órganos reproductores, ¿ya? Vamos a ver en las otras diapos con detalle qué es lo que ocurre en la pubertad, que es una dimensión sexual importante, ¿ya? Para este proceso de sexualidad y de entender hacia dónde va la sexualidad, ¿ya? Tenemos la dimensión afectiva, chiquillos, que principalmente se relaciona con los sentimientos y las emociones que se ponen de manifiesto en distintos contextos, ¿ya? Y eso va a depender, obviamente, de la etapa de la vida que se encuentre cada persona, ¿ya? Cuando hablamos de los sentimientos y las emociones, estamos hablando de conceptos muy similares, pero que en la práctica no son lo mismo, ¿ya? Emociones es algo que se genera directamente desde tu cerebro, desde la parte cerebral, ¿cierto? Y causa, y puede ser probable que cause algún sentimiento, ya sea amor, odio, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si una persona está enamorada, la emoción, ¿cierto?, va a ser la felicidad al ver la persona, y el sentimiento va a ser querer a la persona, ¿ok? Deme un segundo. Deme un segundito, chiquillos. Chiquillos, tiene que ver con el cariño, el respeto, las emociones, los sentimientos, cualquier concepto que esté relacionado con lo subjetivo, con lo que viene desde el interior, ¿ya? Tenemos que dentro de
aspecto, dimensión afectiva, hay dos conceptos claves que empiezan a desarrollar los adolescentes o los jóvenes puber, le vamos a decir, a los niños de la pubertad, que son la responsabilidad y el respeto, ¿ok? El respeto tiene que ver, chiquillos, con que yo comienzo a reconocer y apreciar el trabajo que hace otra persona. De cierta forma también empiezo a reconocer y respetar lo que yo mismo hago, mi propio trabajo. Empiezo a darle importancia a las cosas que yo estoy haciendo. ¿Ya? Y aquí es donde también se crea un concepto y una dimensión sobre el autoestima, ¿ya? Que es la concepción propia que yo tengo sobre mí, es como yo me veo en el espejo también. Aquí en donde se empiezan a crear, y claro, esto va a dar inicio a una nueva dimensión que vendría siendo la dimensión social o en este caso psicológica, ¿ya? Entonces por eso es tan importante lo afectivo, ¿ya? Por ejemplo, si un niño sufre de depresión, estoy hablando de un niño de 14, 15 años, sufre de depresión, el apego y la parte afectiva es lo más importante, chiquillos, el apoyo de sus padres para poder superar esa situación de conflicto, ¿cierto? Va a ser lo más importante, fundamental, en que los papás puedan entender su problema y ponerse en su lugar y también ayudarlo, ¿ya? No basta solo con saber que la enfermedad está presente, sino que la idea es que se trate, ¿ya? Importante también, chiquillos, comentarles que cuando empieza a dilucidarse esta cuestión de la sexualidad en los adolescentes, se empiezan a dilucidar también distintas enfermedades neuronales, chiquillos, así como, o llamémoslas más psicológicas, enfermedades psicológicas como la depresión, los trastornos obsesivo-compulsivos, las crisis de pánico, las crisis de angustia, ¿ya? Que son enfermedades que si bien se desarrollan un poco antes, digamos, se evocan, ¿cierto? O empiezan a demostrarse de cierta forma en esta etapa, en la etapa de... Al tiro le respondo Joaquín, ¿ya? Estos tipos de enfermedades comienzan, chiquillos, a demostrarse en esta etapa, ¿ya? Me olvidé de otra cosa más que iba a decir. Mientras le respondo a Joaquín, voy a ver si me acuerdo. ¿Cómo se diferencia uno tiene depresión de otro que no? Bueno, es simple. La depresión, chiquillo, a grandes rasgos tiene que ver con una sensación de bienestar que no existe, con una sensación de tristeza permanente, con una sensación de probablemente de ver todo negativo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay veces que, como tú señalas, es algo constante, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay gente que hay días que así se siente y es normal y no es porque tenga depresión. Hay días que uno se despierta negativo, pero las personas que tienen depresión es un sentimiento constante, chiquillos. No es algo, es algo que no los deja estar tranquilos en ningún momento. Se sienten tristes todo el día, a veces estos tipos de depresiones vienen acompañados con otros trastornos, que son, por ejemplo, las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, etcétera. Entonces, súper importante detectarlas, chiquillos, porque la depresión es una enfermedad, exacto, como dice ahí el Santiago. Hay varios conceptos, el bajo autoestima, problemas familiares, de verdad que hay una gama muy grande de problemas o de circunstancias que pueden generar una depresión. Ya está la depresión endógena y exógenas. Las depresiones endógenas son aquellas depresiones, chiquillos, que vienen como casi de nacimiento, que es una causa biológica. Hay gente que tiene depresión, chiquillos, toda la vida, ¿ya? Y es algo biológico, ¿ya? Recordar que esto lo voy a nombrar como dato freak nomás, chiquillo. La depresión es una enfermedad que se produce a partir de la inhibición, es decir, no se producen algunas sustancias u hormonas, ¿cierto?, dentro de nuestro cerebro, ¿ya? Por ejemplo,
Se dice que la serotonina, ¿cierto? Que es una hormona del cerebro, con una persona que tiene depresión se encuentra en bajas cantidades. Por ejemplo, no sé, la adrenalina también es una hormona que ayuda, ¿cierto?, a evitar este tipo de enfermedades, ¿ya? Y eso es una cuestión más cerebral. Por eso les digo que hay personas que nacen con esto y no se les creó a partir de alguna situación o experiencia, ¿ya? Pero como también están las personas que le dan ese tipo de depresión a partir de alguna situación que les generó un conflicto muy grande que no supieron cómo resolver, ¿ya? Por ejemplo, una persona puede sufrir de depresión por estrés laboral, ¿ya? Una persona que puede sufrir depresión por abuso en la infancia, ¿ya? Por haber sido abusado. Porque son traumas que la persona no puede superar y que a la larga, chiquillos, les va a ir llevando en los distintos aspectos de la vida, les va a ir colocando trabas, ¿ya? Bueno, por eso es importante, chiquillos, lo afectivo en la etapa en donde se comienza a despertar el tema de la sexualidad en general, ¿ya? Porque se empieza a organizar diversos factores sociales, psicológicos, biológicos, etcétera, en donde hay que poner ojo, ya hay que poner ojo para poder tratar posibles depresiones o posibles enfermedades psicológicas que existan, ¿ya? También, Santiago, la pérdida familiar también puede provocar, también puede ser causa de una depresión. Por sentir una pena grande, cualquier chiquillo, frustración, pena, dolor, etcétera, un sentimiento negativo te puede generar una depresión, ¿ya? Pero obviamente siempre está acompañado de lo que ocurre en tu cabecita, o sea, a nivel neuronal, ¿ya? Y eso va a depender de también, chiquillos, si una persona es activa o no. Y aquí estaríamos como mezclándolo con otras concepciones que son la de la actividad física, ¿ya? Por ejemplo, está comprobado que las personas que realizan actividad física o deporte liberan endorfina, que es una hormona del cerebro también, chiquillos, que ayuda principalmente, y de hecho se le llama la hormona de la felicidad. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado que cada vez que una persona está triste, le dicen, no sé, anda a trotar, hace deporte, porque eso te hace bien. Y eso es cierto, porque las personas que se sienten tristes y hacen deporte liberan de verdad a nivel neuronal, y eso se va a todo su cuerpo, liberan esta hormona que les causa esa sensación de felicidad o de bienestar, ¿ya? Volviendo con el concepto de respeto y responsabilidad, nos da para largo, si quisiéramos conversar sobre esto tenemos mucho tema para hablar, pero vamos a ir acotando por cosas de tiempo, ¿ya? La responsabilidad, chiquillos, es un valor que nos permite reflexionar y tomar decisiones asumiendo las consecuencias de las acciones que realizamos, ¿ya? En resumidas palabras, chiquillos, la responsabilidad es ser yo consciente de lo que estoy haciendo, está bien o está mal, y asumir lo que estoy haciendo. Ya, si yo voy a hacer una acción positiva con respecto a una persona o al planeta o a la naturaleza, etcétera, yo tengo que ser responsable de mis actos. Es decir, no me puedo arrepentir después de haber hecho algo que ya hice, ¿ya? Porque se supone que mientras yo lo estaba haciendo, yo tenía plena conciencia de lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y esto, a grandes rasgos, chiquillos, no es tanto en la etapa de ustedes, pero sí para comenzar desde chiquititos, cómo desarrollar la dimensión de afectividad desde etapas más tempranas, desde el apego y el cuidado, ¿ya? Desde chiquitito el apego y cuidado, que los papás entiendan, digamos, sean una especie de cómplice de sus hijos, es una buena estrategia, ¿ya? Relaciones basadas en confianza, ¿sí? En intimidad, me refiero a que los niños, en la medida que van creciendo, sean capaces de ir contando sus problemas a su papá, y esto también sirve, chiquillos, para poder evitar algún tipo de enfermedad psicológica, ¿ya? Tenemos la dimensión social, ¿ya? Y esta tiene que ver, chiquillos, con cada aspecto y cada parte de la personalidad de individuo, que tiene que ver la conducta que yo voy a realizar, ¿sí? Y sobre todo el concepto que tengo de mí mismo, ¿ya?
Y también puede ser, aquí entra un poco en juego, lo que yo creo que los demás piensan de mí me va a influenciar de cierta forma, aunque no debiese ser, ¿ya? Aquí le puse esta monita principalmente y con toda la intención del mundo porque ustedes están en una etapa en donde utilizan bastante, quizá la gran mayoría, las redes sociales, ya por ejemplo Instagram, Facebook, ¿cierto? Etcétera. Sobre todo Instagram, chiquillos, que es una red social casi de aprobación en ciertos casos, ya para muchos adolescentes. El subir una foto que tenga más like me hace sentir, estoy hablando entre comillas, como desde la dimensión psicológica, ¿ya? Vuelvo. Subir una foto, mientras más like tenga, más seguro de mí mismo me voy a sentir, etcétera. Más lindo soy o más linda, más simpático, etcétera, ¿ya? O más popular. Por eso es importante, por eso les puse acá esa imagen, porque el valor o la construcción de tu propio, de sí mismo, la construcción de su propia imagen personal, es súper relevante en el aspecto psicológico, chiquillos, ¿ya? Vuelvo a repetir acá el tema de las enfermedades y trastornos psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, si a una persona lo molestan por tener sobrepeso, le pueden generar que esta persona genere traumas, ¿cierto? Y ahí poniendo en el caso extremo, esta persona, no sé, se puede volver bulímica, ¿ya? Porque le afectó tanto lo que otra persona pensara de ella, entonces llegó a afectarla a nivel que le generó un trastorno, en este caso un trastorno alimenticio, ¿ya? Por lo tanto, esta dimensión, chiquillos, es netamente lo que yo quiero que otra persona piense de mí o la concepción que las otras personas tienen sobre mí, ¿ya? Y obviamente acá las redes sociales juegan un rol fundamental, ¿ya? Porque al ser, la palabra misma lo dice, redes sociales, de social, ¿ya? Que obviamente yo voy a estar expuesto a la opinión de otras personas, quizás que no conozco, quizás personas que no me van a tratar muy bien, y así se trata el tema de las redes sociales, ¿ya? Y finalmente la dimensión social, muy ligada a lo que ya estábamos hablando, que tiene que ver con la capacidad de relacionarte, ya no solamente a través de, bueno, hoy en día nuestras relaciones sociales, sí, solamente casi se ven enmarcadas en el contexto virtual, digámoslo de cierta forma. Bueno, cuando había más restricciones, hoy en día ya no hay tantas, pero cuando estaban todas las restricciones al pie de la letra, la dimensión social se perdió un poco. La única dimensión social que había era con la gente con la que habitábamos, ¿ya? Entonces, es muy importante acá el tema de la relación con el otro, ¿ya? Cómo yo me voy a relacionar con otra persona, ¿ok? Solamente eso, es el tema de cómo yo me relaciono con el otro. Ya, si yo tengo habilidades que son positivas para poder relacionarme, o si yo soy más introvertido y me cuesta un poquito más. Importante, chiquillos, y aquí, bueno, se me acaba de venir a la cabeza, con esta pandemia, chiquillos, bastantes personas nos dimos cuenta, incluyéndome, que somos seres sociales nosotros, los seres humanos, ¿ya? ¿Por qué me refiero que somos seres sociales? Principalmente porque nosotros estamos acostumbrados, chiquillos, a vivir en sociedad, a vivir con el otro, ¿ya? Nos dimos cuenta también con esta pandemia de que nuestra interacción social es re importante, chiquillos. Deme un segundito. Ahí sí, ya. Como les decía, nos dimos cuenta de que nuestra dimensión social es una de las más importantes, porque ya nosotros pasando el mes, los 2 meses necesitábamos relacionarnos, o la gran mayoría de las personas necesitaba relacionarse con otros, con los compañeros, con los amigos, con los profesores, etcétera. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que la dimensión social, chiquillos, física, cómo me relaciono con otro de manera física, es súper relevante al momento del desarrollo de cada sexualidad o de cada personalidad, ¿ya?
Y aquí finalmente voy a hablarles sobre la nueva dimensión que se agregó, que más que nada tiene que ver con los desarrollos de la pubertad, ¿ya? Obviamente en hombre y mujer es diferente porque obviamente tienen cambios distintos por ser condición diferente. Uno es hombre y otro es mujer, partiendo por esa premisa, ¿ya? La dimensión física se refiere a los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿ya? Primarios, vamos a ver que tenemos los primarios, que son si es femenino masculino, ¿sí? Es decir, si tiene, en este caso, aparato reproductor femenino o masculino, y los cambios secundarios van a ser específicos cambios de la pubertad, ¿ya? Por ejemplo, en la mujer, ¿qué ocurre en la pubertad y qué es un cambio solamente de ella? Aparición de vello corporal en zona púbica y axilas, ensanchamiento de caderas, crecimiento y desarrollo mamario, crecimiento y desarrollo vaginal y uterino, cambios en el tono de la voz, ¿sí? Aumento de masa corporal. Ay, no lo puedo cambiar. Aumento abrupto de la estatura y la primera menstruación. Cuando le puse acá cambios en el tono de la voz, chiquillos, no es que cambie la voz como el hombre, que cambie una voz más aguda, más grave. No, son mínimos cambios porque obviamente uno cuando es niño habla como niño, ya sea hombre o mujer, habla como niño. Y obviamente después, con el paso del tiempo, al entrar a una etapa adulta, cambia un poco la intensidad de la voz en el caso de la mujer. Bueno, y en el caso de los hombres, por lo general, en la pubertad adquieren esta voz un poco más ronca, ¿ya? Con respecto a los cambios del hombre, aparición de vello corporal en el rostro, ¿cierto? En la zona púbica y axilas, al igual que las mujeres, ensanchamiento de tórax y hombro, es decir, la parte de arriba, esto como los hombros, ¿cierto? Es lo que crece principalmente. Inicio del crecimiento del pene, crecimiento y desarrollo de los testículos y del escroto, ya el escroto es la bolsita que digamos que contiene los testículos. El cambio en el tono de voz, y aquí el cambio es cambio. Es cambio en el sentido de que pasa de una voz, digamos, voz de pito a voz grave, ¿ya? Aumento de la masa corporal y muscular, aumento abrupto de la estatura, ¿ya? Entonces, importante, chiquillos, saber que en ambos casos existen cambios, ¿cierto? Que se van a estar ligados dependiendo si es femenino o masculino, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta sobre lo que vimos hoy día, chiquillos? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Ya. Ya que veo aquí harta gente conectada, los voy a volver a nombrar a aquellos que no me han entregado la actividad del video. Ya. Les pido que me la envíen lo antes posible, porque a medida que van pasando los días, la nota va bajando. Ya. Les digo enseguida quiénes son. Pero un poquito. Ya. Aquellos que no me han mandado la actividad y me la tienen que enviar son Cristóbal Álvarez, Carla Arévalos, Alonso Cartagena, Matías Contreras, Giordano Cornejo, Antaya Escobar, Maximiliano Espinosa, Colomba Espinosa, Isidora Gallegos, Agustín Gómez, Matías Gómez, Ángel Gómez, Aarón Maluenda, Benjamín Mercado, Máximo Millán, Dante Pepe, María Rangel, Isidora Rubilar, Diego Salamanca y Cristian Ursúa son las personas que yo necesito, chiquillos, que me envíen el trabajo de las alergias, ¿ya? Si algunos no saben qué consiste, es un PPT en donde usted tiene que buscar un tipo de alergia específico, ¿cierto? El PPT no tiene que ser más de 2 diapositivas, no más, ¿ya? Porque el PPT también se evalúa. ¿Qué tengo que poner en el PPT? La definición de la alergia que yo busqué, ¿cierto? Y al final, y algunas características pequeñas, ¿ya? Al final tengo que poner recomendaciones, ¿ya? Recomendaciones para prevenir o para tratarla, ¿ya? Y ya, esa es una parte, el PPT.
Y la otra parte que es súper importante, chiquillos, la exposición. Usted se debe grabar exponiendo este PPT, ¿ya? Pero en la exposición recuerden que es importante de que ustedes no lean, que se lo aprendan. Bueno, puede leer, pero igual va con un mini descuentito, ¿ya? Pero lo importante es que usted se lo aprenda y lo explique con sus propias palabras, ¿ya? Eso es a grandes rasgos, chiquillos. Ya, súper. Ya, chiquillos, yo ahora los dejo. Voy a ver, yo no sé si alguien alguien que me ayude. Yo no sé qué les sale más fácil, chiquillos. Que yo le envíe el PPT a la tía Poli o yo lo envíe a los correos que tengo. Pues yo tengo los correos de ustedes, o sea, no de todos, sino que de los que se conectan, cuando se conectan. Yo no sé qué prefieren. Ah, las notas, Christopher, les decía que van a estar a más tardar mañana, ¿ya? Hoy día voy a tratar de subirla en un ratito más a la plataforma para que mañana las puedan revisar, ¿ya? Cómo meterse a la plataforma y ver las notas tiene que ser con los datos del apoderado, ¿ya? Con el root y la clave, ¿ok? Ya, chiquillos, eso sería, ¿ya? Constanza, dígame. Le doy el audio. Ah, Profe, no sé, si me lo mandó hoy día, no lo he leído. no, sí lo mandé como hace como hace 2 semanas, uno de la alergia al polen, al polvo suspensivo, una cosa así. Ah, No sé sí, si le sí, sí, llegó. sí, sí. Sí, el suyo sí me llegó. Ya, Sí, 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 no hay problema. Ya, súper, Javi, te lo voy a enviar, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido, que estén muy bien y por favor los que están pendientes ponerse al día, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Chao, chao. ¡Chao!